Gracias. No sé quién. ¿Quién lo tiene abierto? El micrófono. Bien. Antes de las vacaciones empezamos con la factorización de polinomios, ¿sí? Estuvimos viendo la regla de Ruffini, que era para dividir polinomios de la forma, polinomios de esta forma, como tenemos px, por polinomios como la forma de qx, que eran x más menos a. Recordemos la regla de Ruffini, donde teníamos el polinomio, tenés que ponerlo ordenado. Para. No veo la presentación. Ella no se ve. ¿Está compartiendo? No está compartiendo, me parece. A ver, ventana. Ahí. Vámonos. Ahí, Nico, ¿la ven? Sí. Bien. Entonces, empezamos con la regla de Ruffini antes de las vacaciones, donde teníamos polinomios de la forma como tenemos en P de X, y podíamos dividirlos por polinomios de la forma X más menos A, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de que por el polinomio por el cual íbamos a dividir? Fíjense que la X no está elevado a nada, y acá tiene que ser menos un número. Cierren los... Bien, entonces, para poder dividir polinomios de esa forma teníamos la regla de Ruffini, donde para trabajar con la regla de Ruffini teníamos que tener, fíjense, el polinomio P tenía que estar completo y ordenado. Recuerden que ordenado significa de menor a mayor según los grados que tiene la X. Fíjense, X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y el X a la 0, que es el término independiente. Una vez que lo pongo en forma decreciente, tengo que ver los coeficientes. Recuerden que el coeficiente, fíjense, están marcados con celeste, son los valores que acompañan a la X. En este caso es 2, 0, menos 1, 3 y 1. Entonces, una vez que yo ordené y completé el polinomio, lo escribo acá y lo pongo en forma decreciente. Fíjense, 2, 0, menos 1, 3 y 1. ¿Estamos? Una vez que yo ya escribí el polinomio de esa forma, el polinomio por el cual yo quiero dividir, que es x más 2, voy a copiar el número 2 cambiado de signo acá, que es el círculo. Acá. Una vez que... Chicos, cierren los micrófonos, vamos. Una vez que yo copié el menos 2 acá, comienzo a aplicar la regla. Entonces, fíjense, bajaba este 2 para acá, ¿sí? Y multiplicaba 2 por menos 2 y lo ponía en el lugar del amarillo, menos 4. Luego, sumo estos dos, me queda menos 4 por menos 2, 8. Sumo estos dos, me queda 7, que es el celeste. 7 por menos 2, menos 14. Sumo estos dos, me queda menos 11, menos 11 por menos 2, 22. Sumo esos dos, me queda 23. Entonces, pude realizar esa división a través de Ruffini, donde me queda el cociente, que van a ser estos que están acá. Y recuerden, si yo estaba con elevado a la 4, cuando yo escriba acá, le voy a bajar un símbolo, porque al ser una división, se me va a bajar un exponente. Entonces, estos valores que están acá van a ser los coeficientes de los que tengo acá. Fíjense, 2x3 menos 4x2, 7x y menos 11 es el término independiente. Ahora, el resto va a ser el valor que me quede acá, ¿sí? Y a ese le vamos a llamar Rx igual a 23, en este caso, ¿sí? Esa sería la regla de Ruffini. Veamos el teorema del resto. El teorema del resto me sirve para verificar el resto de una división. En el caso que tuvimos recién, fíjense, es reemplazar este valor que tengo acá cambiado de signo, fíjense que es el mismo q de x de la división anterior,
en el polinomio principal. Fíjense que el polinomio principal es este, 3x, 2x a la cuarta, todo el que está acá, p de x. Entonces, en ese polinomio voy a reemplazar el 2 cambiado de signo. Una vez que reemplazo, observo que me da 23. Si este resto y el resto del Ruffini me queda igual, es porque he realizado la revisión bien. Entonces, ¿para qué me sirve el teorema de resto? En este caso, para revisar la división por Ruffini. ¿Sí? Digo, ¿cuándo un polinomio es divisible con otro? Cuando su resto me da 0. ¿Estamos? En vez de 23 me tendría que dar 0. Recién ahí puedo decir que dos polinomios son divisibles. ¿Puedo dividir dos polinomios? Sí, pero solamente voy a llamarles divisibles cuando su resto sea 0. Entonces, si ustedes están en un examen o en un ejercicio y les pregunta, ¿estos dos polinomios son divisibles? Calculan el resto y si el resto les da 0, sí. Si el resto no les da 0, no. Ahí estaban las actividades que tenían que hacer. Bueno, recordamos el mínimo común múltiplo cuando lo hicimos en su momento. Y empezamos con la factorización de polinomios. Que teníamos el factor común, que teníamos que buscar el común en todos los términos, ¿sí? Y extraerlos y después realizar como una división para poder dejar adentro del término todos factorizados. Veamos el ejemplo de el A. En el ejemplo A tengo 7x al cuadrado más 6x a la 3, que es igual a factor común x a la 2. ¿Por qué el factor común es x a la 2? Fíjense lo que tienen con rojo y verde. En el primer término tengo x a la 2, pero en el segundo término tengo x a la 3. Pero adentro de x3 entra un x2, ¿sí? Entonces, como adentro de x3 entra un x2, puedo decir que el factor común en este caso es x2. Entonces, ¿cómo hago yo para poder sacar factor común? Fíjense lo que realizamos acá. 7x cuadrado dividido x2, que fue el factor que yo identifiqué como común, me va a quedar 7. Entonces, voy a escribir adentro de mi paréntesis 7. Luego, el otro término, 6x a la 3 dividido x a la 2, ¿sí? Me va a quedar 6x. ¿Por qué? Porque el 6 dividido 1 me queda 6 y x3 dividido x2 por propiedad de la potenciación, recuerden que quedaba x a la 1. ¿Sí? Y así de esa forma pude sacar factor común de ese término. Cosa importante que les dije. ¿Cómo hago yo para saber si lo que saqué acá afuera y lo que está acá adentro me da todo esto otra vez? Aplicando la propiedad distributiva. ¿Cómo sería? X a la 2 por 7 me queda 7x cuadrado, por lo tanto saqué bien el factor común y no me he equivocado. Y en el otro que está acá me queda x a la 2 por 6x me va a quedar 6x a la 3. Por lo tanto, de esa forma puedo verificar que no me equivoqué al sacar el factor común. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 ya tengo 3 términos, ¿sí? Fíjense que tengo números, cosas con X y cosas con B. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y tratar de buscar el común entre los números. ¿Cómo hago para buscar el común de los números? Busco el divisor. ¿Cómo busco el divisor? Recuerde que son los comunes con su menor exponente, cuando factorizábamos. Entonces, acá factorizamos y buscamos que el común era el 2. Y con su menor exponente, 2 a la 1. Por lo tanto, saco factor común, 2. Vamos ahora a jugar con las X. Fijémonos, X a la 2, X a la 3, X a la 1. Entonces, como tengo X a la 1, a la 2 y a la 3, ¿cuál va a ser el común? Y el X a la 1 porque es el más chico. Entonces voy a sacar un X a la 1. ¿Estamos? Después, tengo el B. B a la 1, B a la 2, B a la 1. Por lo tanto, puedo observar que el común de los B va a ser un B a la 1. Entonces, ya pude descubrir quién van a ser los comunes en cada término. Ahora debo extraerlos. Y recuerden nuevamente cómo se hacía. Primer término,
4x a la 2 por b, dividido todo el que yo encontré común. Fijémonos, 4 dividido 2, 2. X a la 2 dividido x a la 1, x. Y b dividido b, 1, por lo tanto no se pone. Si lo quieren poner, lo pueden poner. Segundo término, 8 a la 3, b a la 2, dividido 2x a la b. Fíjense que es este que está acá, que lo he dividido por los tres términos. 8 dividido 2, 4. 3, x3, perdón, dividido x1, x2, y b2 dividido b1, me queda b. ¿Se ve hasta ahí? Luego, el último término, menos 2bx, dividido 2xb. Menos 2 dividido 2, menos 1. Bueno, en este caso, b dividido b me queda 1 y x dividido x me queda 1. Por lo tanto, en ese término solamente me queda menos 1. ¿Estamos? Sí. Bien, las actividades ya las habíamos visto. Ahí estaban las respuestas. Y el factor común por grupos. El factor común por grupos era exactamente lo mismo que el factor común, solamente que lo trabajábamos en grupo. Y lo importante era siempre dejarlo anotado como está el último. ¿Sí? Recuerden, sacaba el factor común, que son los verdes en este caso, que son 3x y 1, y los colocaba, y después lo ponía multiplicando una sola vez lo amarillo, que es lo que tengo en común. ¿Sí? Bien. Esas eran las actividades, estaban las respuestas, y ahora, ¿hasta ahí cómo vamos? Lo del factor común por grupo no me lo acuerdo. Era lo mismo, Nico. A ver, ahí está. Era lo mismo, nada más que tenías que sacar de cada término el factor común, porque acordate que eran 2 términos, o 3 o 4, dependiendo de cada cuánto lo podías sacar. Entonces, identifico, por ejemplo, este término y este término. De este término saco un factor común 3x. Del término celeste saco factor común 1. ¿Lo ves? Bien. Sí. Y ahora voy a poner lo que está acá con rojo, este y este, sumando, restando, depende del signo que me toque, por lo que encontré como factor común. Porque fíjate que en los dos tengo como factor común lo amarillo. Pará. ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? ¿Cuál? ¿La de la parte amarilla? Ujú. ¿Cuál es el factor común de la parte verde? Fíjate. Ah, claro. X más A, ¿Y cuál es el factor común de la parte celeste? lo mismo. Entonces, eso sería la parte común. O sea, factor común entre los dos términos. Claro, porque la idea del factor común es encontrar que adentro nos quede lo mismo. Claro, ok. ¿Sí? Sí. Y después solamente estaba terminado cuando lo escribía de esta forma. ¿Estamos? Ujú. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Esperen que voy a sacar esto. Remolones. Bien, no necesito. Bien, creo. Bien, igual recuerden que tienen todas las explicaciones antes de las vacaciones, se pueden sentar a estudiar con todos los videos que tienen subidos. ¿Sí? No puedo tomar todas las vacaciones de nuevo. Entonces, hola Nacho, no te había visto. Hola. Me había venido antes, pero simplemente no quise porque él estaba explicando. Sí, no hay problema, gracias Nacho. Bien, tengamos ahora en cuenta otra forma de factorizar. Presten atención. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto o el cuadrado de un binomio. Cuando nosotros trabajamos en los productos notables o el binomio, recuerden que teníamos que a más b a la 2, este término que tengo acá, lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Alguno se acuerda? No. ¿No? Bueno, es bueno saberlo. Entonces tengo que a más b
a la 2 es igual a ¿quién? Al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Ah, era fácil, es el del cuadrado del binomio. ¿Sí? Ah, claro. Sí, ok, ya me acordé. Bueno, no importa si para algo lo escribimos. ¿Sí? Entonces, a más b a la 2 era a la 2 más 2 por a por b más b a la 2. Entonces, ¿qué es la idea de factorizar un trinomio? ¿Por qué se llama trinomio? Porque tengo tres términos. Fíjense, la idea de factorizar el trinomio es encontrar los términos de este trinomio sería a la 2, 2 por a por b más b a la 2. Entonces, si yo tengo el siguiente ejemplo, 25x a la 2 menos 30x más 9, lo que yo debo hacer es poder ver si eso es, ese trinomio lo puedo transformar en un cuadrado del binomio. ¿Cuál sería el cuadrado del binomio? Es un trabalengua de palabras, pero en realidad el cuadrado del binomio que yo quiero llegar es a este o a este, dependiendo del signo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos nosotros desde la izquierda a la derecha? Cuando yo lo tengo escrito de esta forma, nuestra cabeza lo primero que hace es pensar en que a la lo elevo a la 2, ¿o no? Entonces, mi a elevado a la 2 me va a dar igual a esto. ¿Qué hace tu cabeza? Y yo sé que tengo un a elevado a la 2, porque es que yo voy a aplicar la fórmula, entonces tengo que ver si este 25x al cuadrado lo puedo transformar en un a. ¿Por qué? Porque fíjense que en la fórmula para escribirlo así lo tengo como a, no como elevado al cuadrado. Entonces, a ustedes, ¿cuál se le ocurre que puede llegar a ser mi a solo? 25x por x. O sea, es bastante fácil porque es básicamente hacer la raíz cuadrada de 25. Bueno, podríamos decir que si haces la raíz cuadrada de 25 puede ser más o menos. Podés pensarlo como la raíz cuadrada, pero no le hagas la raíz cuadrada, ¿sí? En forma escrita me refiero, Ale. Pensalo como raíz, pero no la escribas. No. Pero está bien, está perfecto. Entonces, yo puedo que mi posible a solo sea 5. ¿Y la x cómo queda? Queda Aquí igual normal, porque no la aquí al modificaste. cuadrado. No, porque vos acordate que todo el a elevas al cuadrado. Fíjate tu fórmula. A, todo eso a la 2. ¿Cómo queda? Nada, queda elevada, o sea, no queda elevada nada, sino que va a estar elevada dentro de un paréntesis que va a estar con el 5. Bien, entonces sería... Cuando colocaste el 25x a la 2, como la x no es un número, no se puede elevar a la 2, te quedó como cuando, o sea, te queda como antes de hacer la elevación del 5. Entonces, sí. Claro, entonces podríamos decir que nuestra a es 5x. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Y nuestra b, fíjense que b también lo tengo que elevar a la 2. Es que también podría ser menos 5x y que b también sea menos 3. O sea, y que b sea más 3. Sí, claro, por eso les digo que no lo pensemos como elevado al cuadrado, como raíz, porque puede ser dos signos, positivo y negativo. Ya vamos a ver enseguida un segundito otra cosa. Entonces, ¿quién puede ser mi b al cuadrado? Mi b al cuadrado me quedan dos términos, o puede ser menos 30x o puede ser 9. ¿Quién puede ser? 30 al cuadrado, si yo lo pienso le saco la raíz de 30. ¿Se puede? O sea, se puede y me da un número exacto, valga la redundancia. No se puede. No se puede. Entonces, evidentemente, mi menos 30x no va a ser mi b.
Es preferible saber la raíz a 9, digo. Es más fácil exactamente tratar de ver la raíz de 9. Entonces, veamos que 9 podría ser, uy, horrible, que 9 podría ser nuestro posible b a la 2. Entonces, si 9 es nuestro posible b a la 2, ¿quién va a ser nuestro b? Y 3 al cuadrado. No. La raíz cuadrada de 9. 3. Bueno, Después lo lo que yo veremos. por ahora estoy pensando así. 3 al lado. No importa, piénsenlo así, pero no lo escriban. ¿Estamos? Negociemos. No, 3 a la 2 va a ser b a la 2. Porque si ustedes me dicen 3 a la 2, va a ser lo mismo que 9. No se guíen por lo que dice ahí. Piensen. Entonces, nuevamente b va a ser ¿quién? 3. 3. ¿Sí? Listo. Encontré un A y encontré un B. Pero ahora, sí o sí, para poder decir que es un cuadrado de un binomio, me tiene que verificar la parte del medio. Sí o sí me debe verificar esta parte que nosotros escribimos acá. Porque si no, no se cumpliría con la definición del cuadrado. Ahora creo que me perdí en algún lado. Lo que hay que hacer es formar un binomio conformado por un A y un B que pueden ser cualquiera de los tres. ¿Y qué le haces a ese número para llegar a lo que está dentro del binomio? Bien, lo que yo quiero, Nico, es factorizar esa expresión. Una de las formas de factorizar es factor común o factor común en grupo. Si ves que esas dos cosas no te funcionan, porque fíjate, factor común no voy a poder hacer porque no tengo en los tres lo mismo en común. Después, factor común en grupo tampoco voy a poder hacer porque tengo tres términos. Acuérdate, para hacer factor común en grupo tenía que tener o 4, 2 o un claro, par. para poder hacer grupitos. Entonces, o tengo que tener 2 y 2, 3 y 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ahora te estoy ofreciendo otra opción de poder factorizar una expresión que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es el objetivo del trinomio cuadrado perfecto? Transformar ese trinomio, ¿por qué se llama trinomio? Porque tiene tres términos, nada más. 1, 2, 3. ¿Sí? En un cuadrado de un binomio. ¿Cuál es el cuadrado de un binomio? La famosa fórmula que nosotros conocemos acá. Sí. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, para poder transformar eso en un cuadrado de un binomio, tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Y todas las que me explica acá el enunciado, de que a más b a la 2 es igual a al cuadrado más 2 por a por b por b a la 2. Entonces, pero yo para poder escribirlo así, fíjate que tengo que pasar de mi cosa al cuadrado a escribirlo como a simple. Claro. Entonces lo que estás haciendo ahí, en vez de factorizarlo para que bajarle el cuadrado, o sea, para que no tenga cuadrado. Claro, porque en realidad no es bajarle el cuadrado, sino fíjate que como yo lo escribo como binomio, porque fíjate, cuadrado de un binomio significa que lo voy a escribir como un término, dos términos, por eso es binomio de 2. ¿Sí? Sí, es mucho más fácil pensarlo como lo hace Lale con la raíz. Claro, pero por eso, pero necesito que vean que lo que yo necesito es una A sola y una B sola, por eso tengo que pensarlo como dice Lale. Claro. ¿Sí? Bien. Una vez que ya encontré mi A, encontré mi B, tengo que ver si lo del medio se me verifica, que es donde nos habíamos quedado, que es la parte azul. ¿Hasta ahí vamos, Ale? Nico. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo hago yo para verificar si se cumple en el medio? Fíjate que a mí lo del medio sí o sí me tiene que decir menos 30x. Sí o sí lo del medio tiene que ser menos 30x. Si no me cumple menos 30x, no lo voy a poder escribir como binomio. ¿Qué es lo importante que yo tengo que saber acá? Vamos a hacer un paréntesis mental. Que cuando tengo
restando, lo voy a escribir acá. Fíjense a quién le vamos a poner el signo menos. A menos. B a la 2. Fíjense que el signo menos, ¿quién lo tiene? El B, en este caso. Entonces, voy a escribir A a la 2 más, porque sigo respetando la fórmula, 2 de la fórmula por A por menos B. ¿Sí? Porque el B va a ser el que va a ser negativo. Más menos B a la 2. Por lo tanto, ¿a quién le vamos a considerar el signo negativo en el caso que acá tengamos un negativo? Escucho ofertas. Al que tiene el negativo en el binomio, o sea, no. No. Si yo tengo un negativo acá, ¿a quién le voy a poner el negativo? Fíjense cómo desarrollé el binomio arriba. A la B, o sea, si el B tiene negativo, lo vas a poner en la B, siempre el negativo. Perfecto, entonces podría pensar mi cabeza que este que está acá es más menos B. Díganme si alguno no está de acuerdo. Aprovechemos. Más menos B. Y sí, porque la estamos sacando con raíz y la raíz no te dice los signos. Perfecto. El valor absoluto. Hay otra explicación, bien, Nico, es el valor absoluto. Hay otra explicación también. Fíjense que si yo quisiera calcular menos 3 a la 2, también lo verificaría, porque sería 9. Entonces, ¿me puedo dar el lujo de ponerle el menos al B? Sí, me puedo dar el lujo, pero tengo que saber por qué y de dónde sale, que ahora ya lo sabemos, sale de nuestra fórmula de acá. Entonces, debo verificar que 2 por A por B sea menos 30x, ¿cierto? Entonces, dijimos que A, ¿cuánto era? Ahora 5x 5x. Entonces, el 2 de la fórmula, 5x y 3. por... ¿Quién nos conviene, Nico? Y bueno, ahora podemos poner negativo para que nos quede igual Bien, nos conviene menos 3, perfecto. No es que nos conviene que vaya negativo, sino que porque o sea, en realidad, si nosotros no pudiéramos ver el binomio, podríamos decir que el 5 es negativo y que el 3 es negativo y cualquiera de las dos maneras está bien, porque... Claro, pero vos cuando lo escribís acá, bueno, sí. O sea, yo le puedo poner al menos 5, puedo poner menos 5 por 3 y está bien porque no hay forma de corroborarlo. Claro, pero nosotros vamos a quedarnos de acuerdo, Nacho, que se lo vamos a poner al B. Nacho, Alejandro. Ale, perdón. Casi. ¿Estamos? Ok. Se los ponemos al B. Entonces, verifiquemos. 2 por 5 10. por menos 3. Menos 30. ¿30? Menos 30. Menos 30. Menos 30, X por la X que está acá, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir que se verificaron las 3 condiciones que yo necesito para que se me escriba como un cuadrado un binomio? Sí. Seguro, ¿están todos convencidos de eso? Sí, porque tenés x, 5x al cuadrado más, bueno, menos 2 por 5x por 3. Y ahí sería menos 3 al cuadrado. Bien, entonces me queda escrito así. Recién ahí he factorizado mi expresión. ¿Sí? Paso de un trinomio, por eso miren el título, trinomio cuadrado perfecto a un cuadrado de un binomio. ¿Ven? Paso de 3 términos a 2 elevado a la 2. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, se entiende. Se despiertan, vamos.
Bien, entonces, ¿quedó claro eso? Como el agua. Ok, sí. Sí. Depende de qué agua, porque hay aguas en algunas villas en las que son bastante turbio el asunto. No hace falta que sea una villa. Acá en Pedriel City tengo agua turbia. Bien, Bien. entonces, Les presento al comediante. bien, hay que reírse un poco, Nacho. Bien, entonces, fijémonos ahora el ejercicio B, que no lo voy a hacer, lo van a pensar ustedes. ¿Quién puede ser mi posible A? Pero, profe, ya está escrito al lado la respuesta, no podemos pensar así. Bueno, usen la imaginación un poquito. ¿Quién va a ser el A? Vamos a imaginarnos que desaparece y después vemos que hay un x al cuadrado y que 16 es 4 a la 2. Y encima Bueno. está positivo el 8. No sé qué hay que pensar. A ver. Siempre- Si esto me lo ponen un responder, yo no le saco un cuadrado de un binomio, pero si me dice calcular el cuadrado de un binomio, sí lo hago. Bien, entonces, ya que es tan obvio, el A, vamos a decir que puede ser, fíjense, lo bueno del 1 es que admite cuadrado, o sea que yo puedo tener que el A a la 2 es igual al X a la 2, y que el A solo, ¿cuánto va a ser? X. Bien, ¿y cómo lo hiciste? Ya sé que es repetitivo, pero después si no me preguntan, y prefiero que quede claro. Lo mismo que la Ale. Bien, lo mismo que el ALE. Le vamos a llamar el método del ALE. El Entonces, método Sánchez. el método Sánchez. Entonces, después le vamos a poner B a la 2 es igual a 16, que ya dijimos que era por el método del ALE. Ale, haz tu gracia. 4 sin signos. Muy bien, en este caso no le vamos a poner signo. ¿Por qué no le vamos a poner signo? Porque acá es positivo, no nos importa. Y debo verificar 2 por A por B. ¿Se verifica? Ojo, que yo haya encontrado un A y un B no significa que se verifique lo del medio. Sí o sí debo verificar lo del medio. ¿No te conviene encontrar un 2 por A por B antes de encontrar el A y encontrar el B? Y pero ¿cómo vas a saber quién ¿Cómo es? vas a Pero encontrar sí, el 2 por A lógicamente no por se B? puede. Perdón, estoy dormido. Bien, 2 por A, que es X, y B, que es 4. Entonces, ¿se nos verifica 8X? Sí, perfecto, se nos verifica 8X. Entonces me puedo dar el lujo de escribirlo así. ¿Estamos? Fácil. Prometo que cuando se despierten no es tan difícil. Entonces, que cualquiera de los términos puede ser A, cualquiera de los términos puede ser B y cualquiera puede ser 2 por A por B. Yo Sí, tengo, sí, tengo no una simple necesariamente pregunta. ¿Esto es repaso de primer año? ¿Cómo funciona? No, esto es repaso creo que de tercero. Sí, Está excesivamente fácil y me da miedo. Buenísimo, entonces. Bien, entonces, visto y considerando que les es re fácil, no. vamos a las actividades. Profe, tened consideración.